Hoy tengo el deseo de compartir con ustedes este tema que ven aquí en pantalla, paz en la tormenta. Y aún sin conocerles a muchos de ustedes y sin saber lo que pasa en sus vidas, seguramente algunos de ustedes en este mismo instante, en este mismo tiempo, están atravesando tal vez por alguna tormenta, por alguna crisis en la vida. ¿Quién no? ¿Quién no ha enfrentado la crisis a veces de la partida de un ser amado? ¿Quién no ha enfrentado la tormenta de que el hogar sea golpeado por una enfermedad? ¿Quién a veces no ha pasado por los tiempos tormentosos de la desilusión, del desengaño? ¿Quién no ha vivido a veces quizás el tiempo difícil de un hijo que se aleja de los caminos en los que quisiéramos verlo? Y siempre vamos enfrentando momentos difíciles en la vida. Y qué bueno es que la palabra de Dios nos dice que podemos tener paz en medio de la tormenta. A veces es difícil, hay mucha turbación, mucha ansiedad, mucho temor, pero Dios dice que podemos encontrar paz en la tormenta. Y quería contarles una historia que una vez escuché. Dice que había un concurso de arte en donde la temática del concurso era la paz justamente. Y llegaron a la final dos pinturas que querían representar la paz a través de sus trabajos. Y a la final llegaron dos cuadros como estos. Voy a pedirle allí que avancemos un cuadro. Uno era así, un lugar tranquilo, de pastos verdes, tiernos, de aguas cristalinas. El mayor movimiento que se percibía en ese cuadro era quizás el movimiento de las plantas por una brisa suave. El mayor sonido que uno podía percibir era quizás el trinar de algunos pájaros allí en la lejanía. Y era así un cuadro que llegó a la final, representando la paz. Pero el otro cuadro era totalmente lo contrario. Era algo así, como unas grandes caídas de agua, unas cataratas. Se percibía mucho movimiento, mucho ruido, en un día tormentoso, con lluvia, con truenos, con relámpagos. Y claro, muchos se sorprendieron ver este cuadro llegar a la final, y más se sorprendieron aún cuando al final este cuadro resultó ser el ganador de aquel concurso. Y claro, la mayoría pensaba, esto no parece representar la paz. Al contrario, era todo un cuadro de mucho ruido, de mucho movimiento, de mucha tormenta. Pero muy pocos habían observado bien este cuadro y no habían visto un detalle que había en este cuadro. Y avanzamos un poquito más. Había algo así, debajo de la caída de agua, en un hueco de la roca, había un nido con un pequeño polluelito o allí una avecilla durmiendo tranquilamente. Y saben, esto es lo que quiero hablar esta noche. No de esa paz que uno puede tener cuando todo está bien, cuando el hogar está bien, cuando el trabajo está bien, cuando la salud está bien, sino esa paz que uno puede encontrar refugiándose en la roca cuando todo alrededor es tormenta, cuando todo es movimiento, es ruido, es tempestad. Y saben que este cuadro tenía allí un nido en el hueco de la roca y un pajarillo durmiendo tranquilamente. Y nosotros podemos encontrar refugio en la roca en los tiempos de tormenta. Podemos encontrar un lugar seguro, un lugar de paz, un lugar de quietud, aun cuando parecería que todo alrededor se derrumba. Es de esa paz que nos hablaba David. Si avanzamos un cuadro, ¿se acuerdan ese versículo tan conocido? Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y no es que sus circunstancias eran tranquilas, cómodas y nunca estaba en peligro. No era así. Y no era que podía dormir tranquilo porque se tomaba una tira de pastillas antes de acostarse. No, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él se refugiaba en la roca. Él se refugiaba en aquel que en medio de la tormenta podía darle paz. Es la paz que prometió el Señor Jesús. Avanzamos un cuadro y vemos allí, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí
Dice el Señor Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Esa paz que se encuentra en la roca, en Jesucristo, es una paz distinta a la que nos puede ofrecer este mundo. La paz de este mundo es una paz de poca duración, muy frágil. Es una paz que se edifica sobre las circunstancias. Mientras que la paz que ofrece Dios a través de Cristo es una paz duradera, es una paz fuerte, es una paz que tiene como cimientos una roca inconmovible, que es la persona fiel e inmutable de nuestro Dios. Y sabes, todos nosotros necesitamos conocer las enseñanzas de Dios en cuanto a esa paz, porque todos vamos a enfrentar en algún momento tiempos de tormenta. No hay una promesa en la Biblia que diga que vamos a vivir siempre en un tiempo de bonanza, de quietud. Vamos a atravesar momentos difíciles y necesitamos saber cómo encontrar esa paz. Avanzamos un cuadro y quiero que veamos esta frase. La única paz que puede expulsar la turbación, la ansiedad, el temor, la desesperación en los momentos de crisis es la paz de Dios. Es esa paz que viene de Dios. No vamos a encontrar en otro lugar esa fuerza, esa seguridad, ese cimiento firme cuando nos encontramos en esos momentos de tormentas en la vida. Avanzamos un cuadro y vamos a leer el pasaje donde yo quiero meditar en esta noche y que encuentro en este pasaje enseñanzas maravillosas de Dios en cuanto justamente a su paz. Esa paz que puede llenar nuestros corazones en los tiempos de tormenta. Los que no tienen Biblia podemos leerlo aquí. Yo lo voy a leer aquí porque mis ojos no me ayudan demasiado y las letras de mi Biblia son chiquitas. Y los que tienen Biblia pueden leerlo en su Biblia. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Saben que en estos versículos de la Escritura encontramos algunas verdades maravillosas que nos van a hablar acerca de la paz de Dios? ¿Cómo disfrutar de esa paz en medio de la tormenta? Avanzamos un cuadro y vamos a ver que hay 3 prácticas en las que debemos ejercitarnos y esforzarnos para disfrutar de la paz de Dios. 3 cosas que quizás la van a encontrar muy simples, muy sencillas, pero ¿saben qué? Son 3 cosas que funcionan, porque es lo que Dios dice. Quiero decirle que lo que Dios dice a veces puede parecer muy sencillo, muy simple, pero es algo maravilloso, funciona. Hay personas que han escrito libros y libros enseñando cosas tan complicadas y tan difíciles aún de entender y al final ni siquiera dan resultado. Dios es un Dios simple, nos enseña cosas que las podemos entender, que las podemos aplicar, pero lo maravilloso es que lo que Dios enseña funciona. Así que avanzamos y vamos a mirar que la paz de Dios es directamente proporcional a pedir correctamente, a pensar correctamente y a proceder correctamente. 3 cosas simples. Yo quisiera que las recuerden, porque les va a ser muy útil en los momentos de crisis en la vida. En los momentos donde su corazón se llena de turbación, de ansiedad, de temor, de desesperación. Recuerden esto, 3 cosas. Pedir correctamente. La forma en que vas a orar, la forma en que vas a hablar con tu Dios. La segunda, pensar correctamente. Aquellas cosas en que vas a detener tus pensamientos, tu meditación. Y por último, proceder correctamente. Siempre en la vida se te van a presentar 2 caminos. Y depende de las decisiones que vayas tomando día a día, es si vas a poder disfrutar de esta paz que Dios quiere darte. Una paz maravillosa que sobrepasa todo entendimiento. Una paz tan necesaria en los momentos de tormenta.
Así que vamos a empezar pensando en el primer punto. La paz de Dios viene por pedir correctamente. Mira este pasaje, es lo que acabamos de leer. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada estéis afanosos, por nada estés preocupados, por nada estés angustiados, sino orá por todo. A veces nosotros vivimos de esta manera. Tenemos un lema: ¿para qué orar si nos podemos preocupar? Así vivimos muchos. ¿Para qué orar si nos podemos preocupar? Pero Dios dice, ¿para qué preocuparte si puedes orar? ¿Para qué preocuparte? ¿Para qué angustiarte? ¿Para qué afligirte? ¿Para qué cargarte de antemanos de lo que quizás ni siquiera va a suceder en el futuro si puedes orar a Dios? Y dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y vamos a ver qué significa pedir correctamente. ¿Saben que pedir correctamente en este pasaje nos enseña que debemos pedir perseverantemente, pedir humildemente y pedir confiadamente? Por nada estés afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones. Primero dice, en toda oración, en toda oración. Lleva a Dios todos tus problemas, todas tus cargas. Ora constantemente. Cuando uno va viendo la Biblia, vamos a encontrar cuántas veces Dios nos invita a orar. Cuántas veces Él nos promete escuchar nuestras oraciones. Cuántas veces Él nos promete responder nuestras oraciones. A veces no nos damos cuenta de lo maravilloso que es que el Señor Jesucristo haya abierto las puertas del cielo y nosotros tengamos entrada directa al trono de la gracia. Al mismo Dios omnipotente, teniendo su oído inclinado a nuestras oraciones y dispuesto siempre a responderlas. Por eso el Señor Jesús dice que les enseñó una parábola a sus discípulos acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso dice el salmista, por la tarde, por la mañana, al mediodía, oraré, clamaré a ti y tú oirás mi voz. Por eso decía el profeta, clama a mí y responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor Jesús le decía a sus discípulos enseñando sobre la oración, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y les ilustró lo importante de la oración diciéndole, ¿qué padre de ustedes si un hijo le pide algo, le daría algo que le haga daño o que con lo cual se burlarían o que no les serviría para nada? No harían eso, no se burlarían de sus hijos. Sin embargo, ustedes siendo malos en comparación a Dios, saben darle cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más, dice allí el Señor, vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se la pidan? Orad sin cesar, decía Pablo a los tesalonicenses. La oración del justo puede mucho, decía Santiago. Y constantemente la Escritura nos está invitando a orar, a orar, a orar. ¿Estás aprovechando ese privilegio que tienes de entrar a la presencia de Dios y poner todo delante de tu Padre Celestial? Orar correctamente es orar perseverantemente. Pero la segunda cosa es orar humildemente. Dice con toda oración y con ruego. ¿Saben que cuando uno ruega no es alguien que está exigiendo, que está diciendo tienes que hacerlo e imponiendo su voluntad sobre otro? Es alguien que está rogando, está clamando con humildad. Y creo que a veces nos olvidamos en medio del dolor quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y pensamos que podemos ir a Dios con exigencias, como si el dolor nos daría el derecho de reclamar a Dios y de exigirle a Dios que haga algo. Pero la Escritura nos advierte, tengan cuidado, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dice, al corazón contrito y humillado, Dios no le va a despreciar. Y sabes, cuando vayas a Dios, vete siempre en humildad. Vete siempre y postrate delante de Dios. Y humildemente clama a Dios. Sabe que cuando vas de esta forma a Dios, Dios no puede resistir tu oración. Dios no puede resistir las lágrimas y un corazón quebrantado y un corazón que se humilla ante Él. Y no va a Dios exigiéndole a Dios que haga algo, sino va a Dios rogándole que haga algo. Va a Dios no pensando que tenemos méritos o tenemos crédito en el cielo como para que Dios tenga que respondernos, sino vamos confiando y descansando más en la gracia y la misericordia de Dios. A veces miramos a otras personas y quizás los consideramos peores que nosotros y nos parece que le va mejor que a nosotros.
Y a veces eso pensamos que nos da el derecho de ir a Dios y reclamarle a Dios y exigirle a Dios que haga algo. Nunca vayas así a Dios. Vete humildemente. Orar de una manera correcta, pedir correctamente, significa humillarte ante Dios, caer postrado a sus pies, reconocer que Él es Dios. Yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar quién es Dios y quién sos vos o quién soy yo. ¿Alguna vez has pensado en lo que es este universo? Saben que la Tierra en este universo es un puntito microscópico y nosotros somos un puntito microscópico dentro de la Tierra, si lo vemos en un panorama completo. Y dice la Escritura que todo este universo cabe en la palma, en el hueco de la mano de Dios. Ahora, ¿tienes idea de la diferencia que hay entre Dios y nosotros? ¿Tienes idea de cuán grande es Él y cuán pequeñitos somos nosotros? Sin embargo, ese Dios quiere tener comunión con nosotros. Ese Dios quiere hablarnos, ese Dios quiere que le hablemos, ese Dios quiere ser nuestro amigo, pero nunca te olvides quién es Dios y quién sos vos. Y cada vez que te acuerdes de esto, cae postrado ante Dios, humillado ante Dios. Seríamos consumidos por su gloria si Él se presentaría tal cual es delante de nosotros. Pero Él nos permite tener comunión y llegada a Él a través de Jesucristo. Humíllate ante Dios y clama a ese Dios. Ese es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, pero es un Dios que resiste al soberbio, sin embargo derrama su gracia al humilde. Ora perseverantemente, ora con humildad, pero sabes, ora con confianza. Dice así que con acción de gracias. Y ahí está hablando de un momento y de una circunstancia en las que estamos turbados, confundidos, pero aún ahí dale gracias. Sabe que uno a Dios tiene que darle gracias de dos maneras. Primero tenemos que darle gracias por aquellas cosas que vemos. Vos en tu vida puedes ver miles de cosas por las cuales darle gracias a Dios. Mira tu casa, mira tu ropero, mira la mesa cada vez que te sientas a comer, mira tus hijos, mira tu familia, mira tu iglesia. Mira tantas cosas y puedes ver cómo Dios te ha bendecido y cómo Dios te ha dado miles de cosas que no merecemos. Dale gracias por esas cosas que puedes ver, por esas bendiciones que son palpables. Pero ¿sabes qué? Tienes que darle gracias a Dios por fe, por aquellas cosas que Dios va a hacer, porque Dios es fiel y Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Y cuando yo clamo a Dios y oro a Dios, sé que ese Dios me está escuchando porque ha prometido escucharme, y sé que ese Dios va a responder porque ha prometido responder, y aún antes de ver lo que Él va a hacer, yo puedo darle gracias a Dios, porque sé que Él va a cumplir sus promesas. Porque Él dice en su palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, y yo sé que Dios puede usar esa tormenta aún para bendecir mi vida. Y sabes, cuando ores a Dios, hacelo con fe, y que esa fe te lleve a darle gracias anticipadamente a Dios, porque sabes que es un Dios bueno, soberano, poderoso, que te ama, que es fiel y que va a hacer grandes cosas en respuesta a tu oración, porque así lo ha prometido. Orar correctamente va a traer paz a tu vida. Orar perseverantemente, mañana, tarde y noche. Tienes las puertas de los cielos abiertas las 24 horas de los 365 días del año. ¿Cómo estás usando ese privilegio? Orá humildemente. Acordate quién es Dios, acordate quién sos vos. Cae postrado a sus pies. Y sabes, no exijas a Dios. Descansa y confía en su gracia, en su misericordia, en su amor y su bondad. Sé humilde ante Él, porque Él derrama gracia a los humildes. Y ora confiadamente, ora con fe. Sabes, para acercarte a Dios tienes que hacerlo con fe. Avanzamos un cuadro. Mira lo que dice así 1 Pedro. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Un hermano decía, orá hasta que ores. Porque a veces oramos, pero no oramos realmente. Cuando oramos y cuando vamos a Dios con un problema, con una tormenta, orá hasta que esa carga salga de tus espaldas y quede sobre las espaldas de Dios. Orando, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Orá hasta que la carga sea quitada de tu espalda y sepas que la has depositado sobre las espaldas de Dios. Avanzamos un cuadro más. Fíjense lo que dice allí el siguiente versículo que estamos considerando. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué importante es esta promesa. Está diciendo que debemos orar.
orar correctamente, pedir correctamente. Y cuando lo hagamos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben? Hay crisis en la vida que nos pueden hacer grande daño. Muchas personas después de una crisis han quedado desequilibradas mentalmente, han enloquecido por una crisis. Muchos han quedado mal emocionalmente, han entrado en un cuadro de una profunda depresión de la cual no han podido salir. Y muchos han quedado afectados en su voluntad. Su vida se ha convertido en una vida de libertinaje, de pecado, porque se han rebelado contra Dios, se han enojado contra Dios y han empezado a vivir en el pecado, en la inmoralidad, y una crisis ha hecho que su vida sea algo desenfrenado, corriendo tras el pecado. Este pasaje dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones, y la idea que la paz de Dios va a ser como un centinela, como un guardia que se va a parar allí en tu corazón para no permitir que la crisis dañe ni tu mente, ni tu corazón, ni tu voluntad. Te va a guardar. Esa paz de Dios te va a preservar en Cristo Jesús, esa roca poderosa que puede traer paz a tu vida. Vamos al siguiente punto, pensar correctamente. Qué importante, es tan importante como pedir correctamente. Y dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo no sé si ustedes saben, pero la Biblia enseña que donde se libra la peor batalla en el plano espiritual es en la mente. Es allí donde el enemigo de nuestra alma va a apuntar sus cañones, porque él sabe que si gana la batalla en nuestra mente, la batalla está ganada. La Biblia habla de que tengamos cuidado de las acechanzas del diablo y que no ignoramos sus maquinaciones. Y sabe, cuando unimos estos dos versículos, se está hablando de que el diablo tiene planes y métodos orientados hacia nuestra mente. Él va a trabajar en nuestra mente. Y Dios lo sabe, y por eso dice: cuida tu mente. Cuida en qué cosas vas a estar pensando, en qué vas a meditar. Guárdate en medio de la crisis, porque es allí donde el diablo va a empezar a tirar sus dardos y va a apuntar a tu mente. Y saben que este versículo tiene que funcionar de esta manera. Avanzamos un cuadro. Tiene que ser como un filtro, tiene que ser como un colador, que no permita que ciertos pensamientos se introduzcan en tu mente. Únicamente deja entrar en tu mente lo que es verdadero, lo que es honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna. Esto habla de excelencia moral, digno de alabanza. Y mira tus pensamientos si cumplen con estos requisitos. Y todo lo que sea falso, deshonesto, injusto, impuro, grosero, vergonzoso, inmoral, indigno, no dejes que se estacione por demasiado tiempo en tu mente. Alguien dijo que los pájaros pueden volar sobre nuestra cabeza, pero no debemos dejarle anidar en nuestro cabello. Pueden venir pensamientos de este tipo, pero no debemos detenernos en ellos. Debemos rechazarlos, debemos ahuyentarlos y pensar solamente en lo que es verdadero, en lo que es honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. ¿Saben? Cuando yo miro estas cosas que me dice este pasaje en las que yo debo pensar, encuentro que hay dos cosas en las que yo debo meditar constantemente. Avanzamos una. Primero tengo que pensar en la persona de Dios. En Él se cumple todo esto. Y dice así Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Sabes, en los momentos de crisis es un buen momento para recordar quién es Dios. Y qué bueno sería si haces un estudio de la persona de Dios y de los atributos de Dios. Y recuerdas en los tiempos de crisis lo grande que es el Dios que tienes. Recordá que Él es el creador y sustentador del universo. Recordá que Él es soberano. Él siempre permanece sentado en su trono y tiene el control de todas las cosas. Recordá que es un Dios infinito, inmenso e inmutable. Recordá que es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, justo, santo, fiel, que es amor, que está lleno de gracia, de misericordia, que Él es la fuente de toda bendición, de toda sabiduría. Recordá que de Él solamente descienden
buenas dádivas y dones perfectos. Quiero decirte que cuando empiezas a meditar en la maravillosa persona de Dios, en su grandeza, en su amor, en su soberanía, en su poder, tu corazón empieza a encontrar paz. Tu corazón, que sabe que ese Dios es tu Dios, empieza a encontrar en Él un refugio seguro. Se convierte en esa roca, en ese castillo, en ese escudo que puede defenderte en los tiempos de tormenta. Pero avanzamos un cuadro y también tienes que pensar en la palabra de Dios. Dice así Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. Esto es lo que tienes que pensar en la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como dice el Salmo 1, en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche, serás como árbol plantado junto a corriente de agua que da fruto a su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Cuando uno empieza a pensar en la persona de Dios, cuando uno empieza a pensar en la palabra de Dios, cuando uno empieza a recordar esas promesas que hay en la Escritura, tu corazón empieza a encontrar la paz que necesita en los tiempos de tormenta, porque tienes un Dios poderoso, porque tienes un Dios fiel, porque tienes un Dios soberano y un Dios que te ama, y un Dios que va a cumplir cada una de las promesas que ha hecho en su palabra. Damos un paso más y vamos al último punto. Tenemos que proceder correctamente. Dice aquí el apóstol Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, aparece otra vez esa palabra tan importante, el Dios de paz, el Dios que da paz. Esa paz verdadera dice, estará con vosotros. Y no pensemos que el apóstol Pablo está diciendo esto desde una actitud de orgullo, de creerse el gran creyente. No, el apóstol Pablo era un creyente fiel. Él podía decir, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pero desde una actitud de humildad, porque él en otra parte dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y en otro pasaje él dijo, si he de gloriarme en algo es en la cruz de Cristo. Y saben que el apóstol Pablo es un creyente que hoy en día es como una especie en extinción. Era alguien que practicaba lo que predicaba. Por eso él podía decir, lo que han visto, no solo lo que han escuchado de mí, sino lo que han visto en mí. Porque mi predicación y mi práctica eran lo mismo, no había diferencia. Y lo que aquí Pablo le está diciendo, tienen que vivir en santidad. Es necesario que vivan en santidad. Porque cuando nosotros permitimos el pecado en nuestras vidas, interiormente estamos sabiendo que Dios no nos va a bendecir. Interiormente sabemos que nuestras oraciones no van a llegar al trono, porque el salmista decía, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, Dios no me habría escuchado. Y nosotros sabemos que cuando estamos practicando el pecado en cualquiera de las áreas de nuestra vida, nos estamos saliendo de la zona de bendición de Dios. Dios dice que Él ya ha dado toda bendición, pero cuando nosotros escogemos el camino del pecado, nos estamos saliendo de la zona de bendición de Dios. Y no podemos esperar que Dios derrame su bendición cuando yo estoy amando el pecado. Avanzamos un cuadro y que se nos grabe esto. Quiero decirte que Dios y el pecado están demasiado lejos el uno del otro. Y cuando vos decides tomarte de la mano de uno de los dos, indefectiblemente vas a tener que soltarte del otro. Si quieres tomarte del pecado y caminar de la mano del pecado en cualquiera de las áreas de tu vida, en el trabajo, en el hogar, en tu entretenimiento privado, en lo que haces en internet, en tus relaciones, en lo que fuere. Si vos en algún área de tu vida, aunque sea quizás la más chiquita e insignificante para vos, pero vos quieres tomarte del pecado, sí o sí te vas a tener que soltar de la mano de Dios. El pecado y Dios están muy lejos. No puedes caminar de la mano de Dios y de la mano del pecado. Y si quieres caminar de la mano de Dios, bajo su bendición, bajo tu cuidado, tienes que soltarte del pecado. Por eso el apóstol dice, vivan en santidad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos un cuadro más. No podemos tener la paz de Dios si estamos lejos del Dios de paz.
Es una utopía pensar que Dios va a derramar su paz en nuestras vidas y nosotros queremos vivir lejos de Él y amando más el pecado. Y sabes que hay 2 pasos para estar cerca de Dios. La Biblia dice, Dios dice, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Él está siempre dispuesto a estar cerca nuestro. Si estamos lejos de Dios no es porque Él así lo quiera, es porque nosotros elegimos alejarnos de Él porque preferimos más el pecado. Pero Él dice, hay 2 cosas. Primera, confesar todo pecado conocido. ¿Quieres estar cerca de Dios? Esta noche puedes decidirte estar cerca de Dios. Lleva a Dios tu pecado. Dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si encubrimos nuestro pecado, no va a pasar nada, no vamos a prosperar, pero si los confesamos y nos apartamos, vamos a alcanzar misericordia, dice Proverbios. Y sabes que confesar significa ponerte de acuerdo con Dios. Y esto significa 3 cosas. Tienes que aceptar tu pecado, tienes que aborrecer tu pecado, tienes que apartarte de tu pecado. Aceptar que has pecado, reconocerlo, no culpar a otros, aceptar tu pecado. Pero tienes que aborrecer el pecado porque Dios odia el pecado. Ama al pecador, pero odia el pecado. Y nosotros tenemos que odiar el pecado. Y si nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios lo que el pecado es y lo que el pecado hace, y creemos lo que Dios dice, lo vamos a aborrecer. Porque el pecado nos destruye. El pecado destruye nuestra familia, el pecado destruye la iglesia, el pecado llevó a la cruz a Cristo. El pecado ofende el corazón tierno de Dios y cuando entendemos lo que es el pecado vamos a odiar y a aborrecer el pecado. Pero tenemos que tomar la decisión de apartarnos del pecado. Y sabe, Dios espera que confieses tu pecado, te pongas de acuerdo con Él, lo aceptes, lo aborrezcas y te apartes. Pero sabes, la segunda cosa es que tienes que obedecer todo mandamiento conocido. Cada vez que Dios te habla y Dios te pide algo, tienes que obedecerle. Eso te mantiene cerca de Él, la obediencia. Por eso Él dejó su palabra, por eso Él te habla a través de los mensajes, por eso Él te habla a través del Espíritu Santo que mora en vos. Por eso Él te habla a través de la conciencia, porque para estar cerca de Dios tienes que obedecer a su voz y a su palabra. Vamos a repasar un poquito. Pedir correctamente. Sabes, de tu forma de orar va a depender la paz en tu vida. Ora con perseverancia. Las puertas del cielo están abiertas, puedes entrar a su trono cuando quieras. Ora con humildad. Recordá quién es Dios, recordá quién sos vos. Ora con fe, dale gracias. La segunda cosa, pensá correctamente. Enfócate en la persona de Dios y en su palabra. Recordá sus promesas, recordá sus planes. Y pensá en Él, medita en Él y sabes que ese Dios va a llenar tu corazón de paz. Procede correctamente, ama la santidad. Cuando vivimos en santidad estamos cerca del Dios de paz. Cuando amamos el pecado nos soltamos de su mano. Ahora, te quiero dar un último consejo. Empezá ya, no esperes la crisis. A veces cuando ya la crisis se instala es muy difícil empezar a hacer todo lo que tenemos que hacer, pero cuando uno está orando, pensando y actuando de una manera correcta, cuando llega la crisis estamos preparados. Es como cuando se le presentó la crisis a Daniel. Me encanta ese pasaje de Daniel cuando dice que él oraba 3 veces por día y era un hombre santo y que lo investigaron y no le encontraron nada y era alguien que amaba a Dios y que estaba preparado. Cuando se presentó la crisis y cayó allí, se le preparó una trampa para, en cierta forma, asesinarlo, él estaba preparado. Y me gusta cuando dice que Daniel va a orar. Y uno dice, se le instaló la crisis. Ahora, en pocas horas más va a ser echado al pozo de los leones para matarlo. Y uno dice, seguramente va a ir y va a orar desesperadamente y va a clamar a su Dios. Y me gusta cuando dice que Daniel fue y oró como lo solía hacer siempre. Como siempre. ¿Por qué no oró más? ¿Por qué no se acercó más a Dios? ¿Por qué él oraba bien? ¿Por qué él estaba cerca de Dios? Él estaba preparado. No se perturbó. No se llenó de ansiedad, de angustia, de temor. Fue y oró como siempre. Él sabía que estaba cerca de Dios. Él estaba preparado. Y salió vencedor. Y tuvo paz. Y Dios fue glorificado. Prepárate. No esperes a que se presente la crisis para querer recién ponerte a orar, para querer recién ordenar tus pensamientos.
y en qué meditas para recién querer ordenar tu vida y empezar a querer soltar el pecado, ya es demasiado tarde, empezá ahora. Pero quiero terminar solamente diciéndote esto. No se puede disfrutar de la paz de Dios, algo que es maravilloso, porque es estar en medio aún de las crisis y de las tormentas y de no importa qué circunstancias, en el alma tener un estado de quietud, de tranquilidad, de seguridad, de saber que estamos en manos de un Dios que está siempre en el trono y que tiene el control, que nos ama y que va a actuar y va a actuar en el momento justo y de la forma justa y uno descansa aún en medio de la tormenta. Pero no se puede disfrutar de esta maravillosa paz, la paz de Dios, si primero no tienes la paz con Dios. Y esto es otra cosa. La paz con Dios es ese momento en el que te reconcilias con Dios. Es ese momento en donde de estar lejos de Dios y de ser un enemigo de Dios pasas a ser su amigo y pasas a ser su hijo. La paz con Dios es lo que leía el hermano cuando dirigía. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es un tiempo de reconciliación y de acercarte a Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta. Si miras al pasado, ¿encuentras un día en el que te has reconciliado con Dios? ¿Encuentras un día en el que Dios ha perdonado tus pecados? ¿En el que Dios ha venido a ser parte de tu vida? ¿En el que Dios te ha traído una esperanza que antes no tenías? ¿Sabes? Si no encuentras en tu pasado ese momento de acercarte a Dios, de reconciliarte con Dios, de disfrutar de esa paz con Dios, este es el momento. Quiero decirte que Dios lo ha hecho muy fácil. Dios no es un Dios complicado, Dios no es un Dios difícil. Dios es un Dios que te ha buscado siempre, que ha querido reconciliarse siempre con vos. Es un Dios que nos ha allanado el camino para que todo aquel que quiera pueda acercarse a Él rápidamente. Y sabes que Él ha hecho un camino para acercarnos a Él. Y ese camino no es una religión, ese camino no es el esfuerzo que nosotros podamos hacer, ese camino tiene un nombre, es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para abrirnos el camino de reconciliación con el Padre, con Dios. Vino para que podamos ser perdonados, para que podamos ser salvados, para que podamos ser librados del pecado. Sabes, tú y yo somos pecadores. Hemos ofendido a Dios, hemos manchado nuestro corazón, pero Dios nos amó tanto, tanto, que envió a su propio Hijo a darle solución a nuestro pecado. Sabes, el pecado es tan poderoso que puede arruinar tu vida y hacértela miserable. Y es tan poderoso que después de esta vida te puedes llevar al infierno para toda la eternidad. Pero Dios es omnipotente y en su Hijo nos da una solución eterna. Cristo, el Hijo de Dios, vino para dar solución al pecado. ¿Y cómo lo hizo? Simplemente Él tomó tu pecado y mi pecado y lo pagó en la cruz. El que nunca había pecado, el que nunca había mentido, el que nunca había hecho maldad, el que jamás había ensuciado su corazón con pecado, un día murió como el peor de los pecadores. ¿Sabes por qué? Porque Él tomó tu pecado y mi pecado. Y allí en la cruz, el castigo que nosotros merecíamos recibir cayó sobre su persona. Y cada vez que le escupieron y le golpearon y le azotaron y le traspasaron sus manos, sus pies y su costado, lo que estaba sucediendo es que el castigo que nosotros merecíamos recibir se estaba descargando sobre nuestro Salvador Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, pero resucitó. Él no está en una cruz ni en una tumba. Él resucitó y volvió al cielo, a la diestra del Padre. Tiene todo poder y toda autoridad como antes. Pero ahora tiene en sus manos un regalo maravilloso para vos y para mí. Es el regalo del perdón, es el regalo de la salvación. Es la posibilidad de que tengamos paz con Dios, que podamos estar bien con Dios, que ya no haya nada que nos separe, que nos haga enemigos de Dios, porque Cristo en la cruz cargó con nuestros pecados. Porque Cristo en la cruz derramó una sangre pura, preciosa y poderosa que puede limpiar tu corazón y mi corazón. Porque Cristo resucitó y en Él hay perdón y hay reconciliación.
Y yo quiero invitarte para terminar que esta noche te apropies de esa bendición que Dios nos dio a través de Jesucristo, del perdón y de la salvación. ¿Y sabe cómo esto puede ser tuyo? Sencillamente por la fe. Dios no nos pide otra cosa que creamos en su Hijo. Que creamos que Jesús, por amor, entregó su vida para poder perdonar nuestros pecados, para poder salvarnos y para poder darnos vida. Que creamos que Jesús resucitó y que Él y solo Él es el camino y el Salvador que Dios ha provisto para todas las personas de este mundo. Que creas en Jesús y le aceptes como tu Salvador personal. No te pide otra cosa a Dios. No tienes más que darle, ni vos ni yo. Dios lo sabe. Y por eso solamente nos pide, confía en Jesucristo. Cree en Él y aceptarle como tu Salvador. Si te gustaría esta noche volver a tu casa de este lugar con tus pecados perdonados, reconciliado con Dios, con una vida nueva, yo te invito a que creas en Jesucristo y le hagas tu Salvador esta noche. Y si quieres recibir esta bendición en tu vida, ahí en donde estás puedes orar a Dios y decirle a Dios, Dios, yo creo en Jesús esta noche y quiero que entre en mi corazón y sea mi Salvador. Si oras así a Dios con fe, de corazón, con sinceridad, Dios que es fiel y lo promete en su palabra, esta noche va a perdonarte, va a salvarte, va a darte vida por medio de Cristo. Así que yo te invito a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y si esta noche quieres reconciliarte con Dios, quieres perdón y salvación, invítale a Cristo a ser tu Salvador. Y ahí donde estás puedes orar conmigo esta oración y decirle, Dios, creo que soy un pecador, pero creo también que me amas. Creo que Cristo murió por mis pecados. Creo que Cristo Jesús resucitó. Yo creo en Él. Creo en lo que Él hizo por mí. Y quiero aceptarle como mi Salvador. Quiero invitar a Cristo a mi corazón para que a partir de hoy y para siempre sea mi único y suficiente Salvador. Amén.